Bien, continuando entonces con la normativa API del Instituto Americano del Petróleo, les muestro ahora un cuadrito para que vean la diferencia entre la normativa, entre aceites que están diseñados para trabajar con diésel y aceites que están trabajados o diseñados para trabajar con vehículos a gasolina. Decíamos que la S viene de Spark, de aceites que tú vas a poder utilizar en motores a gasolina, y la C viene de Combustion, que es que son aceites que tú vas a poder utilizar en vehículos a diésel. Ya, fíjense, tenemos la CA, CB, CC, CD, CD2, etcétera, etcétera. Hasta la CG4 concluiríamos que son aceites que ya están obsoletos, ¿ya? Pero tú un aceite, por ejemplo, que sea del tipo CK4, podrías utilizar en cualquiera de estos vehículos que son de años 1988 hacia atrás. Fíjense que actualmente estamos en los aceites CK4, vehículos del año 2017. Bien, respecto a la normativa SAE, fíjense, por ejemplo, vamos a hablar de un SAE 10W, un SAE 40 y un SAE 10W40. Bien, la W, como lo decía su compañero, nos va a indicar que es un aceite que sirve para utilizarse en invierno. Ya dice el número que indica la viscosidad del aceite. Cuanto más elevado sea, mayor será su viscosidad. Este número que ustedes están viendo es una unidad de medida de la viscosidad que se llama centistock. Entonces, este 10 significa 10 centistocks, ¿ya? Decíamos que la viscosidad es la resistencia de un fluido a moverse. Entonces, cuanto mayor sea este número, digamos 20 centistocks, 10 centistocks, etcétera, mayor viscosidad van a tener, va a ser más grueso. Bien, este aceite, por ejemplo, fíjense que dice 10W, es un aceite que está diseñado para invierno. Luego tendríamos otro, por ejemplo, que es SAE 40. Dice número que indica la viscosidad del aceite. Al no llevar la W de winter, se entiende que es un aceite de verano. Bien, y luego tenemos los aceites multigrados, en este caso 10W40. La primera parte, que es 10W, te va a indicar la viscosidad del aceite en frío, y el 40 te indicará la viscosidad en caliente. Bien. ¿Quién creen, les pregunto a ustedes, quién creen que define cuál es el aceite más adecuado para tu motor? Depende del auto, yo creo, profe, si es nuevo o ya es un poco viejo. Ya, muy bien. El año del auto. Vamos a anotarnos eso. Depende del estado del motor, igual dice. Bien, decíamos el estado del vehículo. Otro de sus compañeros dijo el año del vehículo. ¿Qué otro parámetro? Acabamos de decir. En la mayoría de los vehículos, ya los fabricantes te dan unas recomendaciones qué aceite le puedes poner, profe. Exactamente. La mayoría de los vehículos, sobre todo los actuales, tienen estampado en la tapa de balancines el aceite que tú deberías utilizar. ¿De acuerdo? El parámetro más importante en este caso va a ser la temperatura. Fíjense, justo acabamos de hablar de eso. Ahorita te está diciendo si tu aceite está diseñado para poder trabajar en frío o para poder trabajar en verano.
es decir, en invierno o en verano. Consecuentemente, uno de los parámetros más importantes pues será la temperatura a la cual tú vas a utilizar tu vehículo. Adelante, Oscar. Dice, buen día, mis compañeros me están escribiendo, dice que les deje entrar a la clase, están esperando en la sala, dice. Ah, ya, muy bien. Bien, para los que recién han entrado, veíamos, en primer lugar, la normativa API aplicada a aceites destinados a utilizarse en vehículos diésel. Ya decíamos que la C era de combustion y la S era de spark. Entonces, los que serán o que tendrán la letra S serán para vehículos a gasolina. Fíjense, teníamos desde la SA hasta la SN. Ya actualmente estamos en la SN de los vehículos 2011 hacia adelante. Pero decíamos que tú puedes utilizar un SN en vehículos previos. Bien, para la normativa de diésel, teníamos desde la CA y actualmente en el año 2017 tenemos la CK40. De acuerdo a la normativa SAE, decíamos que tenemos aceites monogrado y aceites multigrado. En este caso, por ejemplo, un 10W sería un aceite diseñado para trabajar en invierno. ¿Por qué? Porque tiene la W de winter. Este otro, por ejemplo, es un SAE 40. Este 40 se entiende que es un aceite de trabajar en verano porque no lleva la letra W. Y por último tenemos los aceites multigrados que tienen dos tipos de viscosidades. Ya, una para trabajar, bueno, una viscosidad en frío y otra viscosidad en caliente. Decíamos que estos números, ¿qué significan? En primer lugar, la viscosidad, habíamos dicho que es la resistencia de un fluido a moverse. ¿Y yo cómo voy a medir esa viscosidad? En una unidad de medida que se llama centiestokes. ¿Ya? Entonces, este 10 me dice 10 centiestokes. Este 40, 40 centiestokes. ¿Ya? Todos los señores de la SAE son los que han determinado estas viscosidades. Bien, decíamos, ¿cuál es el aceite más recomendado para tu motor? ¿Qué parámetros tú vas a considerar? En primer lugar, considerarás el estado del motor o el estado del vehículo. Si, por ejemplo, el fabricante te dice que tu vehículo debe llevar un aceite 10W40, pues usarás ese aceite 10W40, pero no durante toda la vida útil de su motor. Se supone que los fabricantes, cuando te compras un vehículo, te dan, en este caso hablando de las concesionarias, por ejemplo, cuando tú te compras un vehículo en Toyota, te dan 5 años de garantía. ¿Qué significan esos 5 años de garantía? Que el fabricante te está asegurando que durante 5 años tu vehículo va a funcionar en buen estado. Después de los 5 años, el fabricante ya no te garantiza que tu vehículo funcione en buen estado porque la acumulación de todos sus defectos hacen que ya no tenga una garantía de buen funcionamiento. ¿Ya? Entonces te dan la garantía hablando en términos de tiempo o hablando en términos de recorrido. Por ejemplo, 100,000 kilómetros o 5 años.
Entonces, como nosotros somos un país tercermundista, ese vehículo lo vamos a utilizar hasta llegarle a darles a nuestros bisnietos, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo ya tenga un recorrido bastante elevado, pues sería una buena idea subir un poco el grado. Si está utilizando un 10W40, probablemente ya sería mejor utilizar un 15W40. ¿Por qué? Porque el desgaste hace que la holgura entre piezas, por ejemplo, la holgura entre los cojinetes y los puños de biela, la holgura entre el bloque y el cigüeñal, la holgura entre las válvulas, etcétera, etcétera. A medida que va transcurriendo el tiempo, va aumentando la holgura, ¿ya? Entonces, por esa razón que los vehículos antiguos, en este caso, llevaban aceites gruesos, porque los fabricantes no tenían la tecnología para poder hacer piezas más precisas y de esa manera poder tener ajustes más precisos. O sea, la holgura era mayor en los aceites antiguos, por eso es que se utilizaban aceites gruesos. En cambio, en la actualidad, han debido ver los que tienen vehículos nuevos, que se utilizan aceites bastante delgados, ¿ya? Incluso un aceite 10W40 ya es sumamente grueso. Se utilizan aceites del orden de los 0W20 o 5W20. ¿Y eso es por qué? Porque ya existe la tecnología que permite a los fabricantes poder diseñar piezas más precisas y por ende también tener holguras más reducidas en todas las partes del motor. Entonces, por esa razón que se utilizan más delgados. Ahora, si tu motor ha estado trabajando durante un largo periodo de tiempo, estamos hablando de 200,000 kilómetros, 300,000 kilómetros, medio millón, etcétera, pues ya sería una buena idea que tú vayas subiendo un poco el grado. Ahora, es muy importante que ustedes tomen en cuenta que el desgaste no es sinónimo del tiempo de utilización de tu vehículo, ¿ya? Es igual que la durabilidad de tu aceite. Decíamos que la durabilidad de tu aceite en este caso es relativa, ya es relativa al uso que tú le vayas a dar. Entonces, en este otro caso, el desgaste de tu motor será pues relativo al tipo de uso que tú le hayas dado durante todo el tiempo que lo hayas estado utilizando ese vehículo. Si has estado fondeándolo todo el tiempo, si has estado manejándolo a altas revoluciones, si has estado, no sé, utilizando un aceite de calidad o un aceite barato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es también relativo. Ahora es importante que ustedes sepan que el mayor desgaste del vehículo se da en el momento de arranque. ¿Por qué se da en el momento de arranque? ¿Quién me puede decir? Porque está frío el motor, dicen. Muy bien, está frío el motor. Ya, entonces, fíjense que los aceites, para alcanzar su punto de funcionamiento óptimo, necesitan una determinada temperatura, ¿ya? Por otro lado, cuando ustedes están arrancando el vehículo en la mañana, durante toda la noche el aceite se ha escurrido al cárter. Ya, si bien no será el 100% del aceite, la mayor parte del aceite ha descendido al cárter. Entonces, cuando ustedes dan arranque, empieza a circular el aceite, pero hay un periodo de tiempo en el que el motor funciona, entre comillas, sin lubricación o sin aceite. ¿Ya? Entonces, durante el arranque es donde se genera el mayor desgaste del vehículo, de las partes móviles. Ahora, existen aceites con tecnología que permite que el aceite permanezca adherido a las paredes del cilindro y en general a todas las partes móviles del motor. Uno de ellos, por ejemplo, es el Castrol Magnate. Ya, este aceite tiene la particularidad de que se queda adherido y no se escurre en su totalidad al cárter.
Entonces, cuando ustedes ya vayan a arrancar el vehículo, ya tienen una porción de aceite que va a reducir el desgaste al mínimo, ¿ya? Esa es otra de las propiedades del aceite. Habíamos dicho que tenemos propiedades detergentes, que lavan, que reducen la fricción, que refrigeran, que lubrican, etc. Y otra, por ejemplo, es la adherencia. Tal como les decía, hay aceites que por más que tú apagues el vehículo, se queda una película fina entre las partes y eso hace que se reduzca el desgaste de tu motor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre usar un aceite de baja calidad y un aceite de alta calidad? Bien, los aceites de alta calidad tienen una menor probabilidad de que se forme lodo dentro de tu motor. ¿A qué me refiero por lodo? Es prácticamente igual al lodo que tú ves en la tierra, ¿no es cierto? Cuando diluyes agua en la tierra, se hace una consistencia pastosa, como lodo. Esa misma consistencia existe en el motor. Ya dentro del motor hay lugares donde se llega a formar este tipo de lodos. Entonces, cuando tú utilizas un aceite de baja calidad, tu motor está más propenso a tener esta acumulación de lodos que eventualmente van a obstruir los canales o los ductos de lubricación. Entonces, si tú has utilizado un aceite de mala calidad durante mucho tiempo, pues te convendrá utilizar un aceite que tenga una propiedad detergente, ¿ya? Para que de alguna manera pueda disolver este tipo de lodos. Por otro lado, cuando tú utilizas un aceite de mala calidad, pues la viscosidad que tendrás ya no será la que te indica en la etiqueta. Probablemente sea mucho menor y no llegues a lubricar de la forma en que deberías tu vehículo. Bien, el año del vehículo también lo hemos visto, hemos hablado del tema de las holguras, de los ajustes, de los motores antiguos, de los modernos, el estado del vehículo, etcétera, etcétera. Ahora les hago una pregunta. ¿Puedo utilizar un aceite grueso en un motor año 2022? No, Lice. Ya, ¿por qué? Por el grosor, porque creo que pierde fuerza igual El motor está motor. finito. No hay buena lubricación, Lice. Las piezas del auto también ya no están tan juntas como dijo hace rato, entonces necesita como ocupar más espacio el aceite y necesita uno grueso. Muy bien. Está bien, todos tienen una idea clara. ¿Puedo utilizar un aceite delgado en un motor año 1970? No puedo, porque la lubricación va a ser muy deficiente, ya que habíamos hablado que antiguamente los motores tenían holguras grandes, ¿ya? Los fabricantes no tenían la tecnología para poder diseñar piezas precisas. Por lo tanto, si tú vas a echarle un aceite delgado a un motor antiguo, incluso puedes provocar que existan fugas por los retenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque son piezas que tienen holguras grandes. Entre una pieza y otra pieza, las holguras son mayores. Por eso es que los motores antiguos no eran eficientes, ¿ya? Si alguna vez han tenido la oportunidad de ver la ficha técnica de un vehículo antiguo, verán que su relación de compresión no pasaba de los 8 a 1, ¿ya?
En cambio, en la actualidad, los motores tienen una relación de compresión de 10:1, 10.5:1, hasta 11.5:1. Tienen relaciones de compresión mayor. Igualmente, la presión de compresión que tenían los motores antiguos, pues era sumamente baja. Ya no alcanzaba ni siquiera a los 120 PSI en el estado nuevo. Y consecuentemente desarrollaban potencias bajas. Por ejemplo, los vehículos en la actualidad desarrollan cerca de los 120 caballos de fuerza en adelante, ¿no es cierto? Pero antiguamente los motores desarrollaban cerca de los 40 caballos de fuerza, 50 caballos de fuerza, ¿ya? Por eso mismo, porque tenían holguras grandes. Entonces, si tú le colocas un aceite delgado, por ejemplo, 0W20 a un motor antiguo, lo vas a deteriorar a tu motor porque no va a lubricar bien. Y por otro lado, las fugas que también estábamos mencionando. Ahora, ¿cuál es el problema de utilizar un aceite grueso en un motor actual? Todas las ideas de sus compañeros son válidas, ¿ya? Sin embargo, hay uno que está bastante interesante, no sé si era Nando, que decía que el motor puede perder fuerza, ¿ya? De tener las propiedades de lubricación y que de ese motor esté bien lubricado, sí, está bien, puede ser. Pero el gran problema es que puedes llegar a tener una pérdida de potencia por utilizar un aceite muy grueso. Es como si tú a tu licuadora le pusieras una mezcla de cemento con arena, ¿ya? O sea, es demasiado espesa, demasiado viscosa. Entonces, eventualmente vas a provocar que tu licuadora se vaya a quemar o que tu licuadora se recaliente, ¿ya? En el caso de los motores, puedes provocar incluso que tu motor empiece a recalentar, además de perder potencia, porque este aceite es mucha carga para tu propio motor. De estar bien lubricado, lo va a estar, decíamos, ¿no? Pero corren el riesgo de sobrecalentamiento y de pérdida de potencia. No en todos los casos, obviamente, ¿ya? Pero en el peor de los casos, eso es lo que les va a suceder. Bien, a ver, ¿alguna otra consulta? A ver, ¿qué pasa si ustedes están manejando, están yendo al Tunari en un auto bajito y quiebran su cárter? ¿Ya? Y se les escurre la mitad del aceite. Y alguien les ofrece un galón de aceite y ustedes le echan a su vehículo. ¿Qué creen que pasa? O sea, mezclar un aceite viejo con un aceite nuevo. Dicen, yo creo que al final de todo o sea, se mezcla con el viejo y no hay mucho cambio, no sé. O sea, el beneficio es nulo. Ya, muy bien. ¿Puedes reventar empaques, profe? No, reventar empaques no. Podrías reventar empaques cuando Lo llenas. cuando tu aceite tiene una capacidad de 2 litros y tú le has puesto 3,5 litros, ya tu galón entero has pensado que le va a entrar y ahí en algún caso puedes tener problemas. Bien, respondiendo a la pregunta que había planteado, ¿existe problema en mezclar un aceite viejo con un aceite nuevo? Para salvar el apuro está bien, ya, pero ni bien tú tengas las posibilidades, deberás cambiar un aceite nuevo totalmente, porque decíamos que los aceites con el transcurso del uso, mientras más tú lo vayas utilizando, tu aceite va perdiendo sus propiedades. Contra Cintia, profe, ya estoy terminando de alistarme. La Nico con eso, ¿qué tal? Muy bien, Vargas. Bien,
les estaba diciendo que los aceites, mientras tú los vayas utilizando, van a perder sus propiedades de lubricación. Y eventualmente tu aceite va a ser tan delgado como el agua, ya no va a lubricar nada. Entonces, si tú estás mezclando uno viejo con uno nuevo, pues estás deteriorando el nuevo. Ya por otro lado, en tu aceite utilizado, tú tienes un montón de partículas. Existe un área automotriz, en este caso, un área industrial, como quieran llamarle, que se llama la tribología, ¿ya? Tribología. ¿Y a qué se dedica la tribología? Se dedica a estudiar los diferentes tipos de aceites, ¿ya? Y también se dedica a a verificar el estado de los motores o de las maquinarias en las industrias. Entonces, ¿qué hacen estos señores que trabajan en el área de la tribología? Se dedican a estudiar las diferentes partículas que se encuentran en el motor, en el aceite, para poder de esta manera determinar qué piezas están comenzando a sufrir desgaste. Por ejemplo, podrán encontrar hierro, podrán encontrar aluminio, podrán encontrar latón, podrán encontrar, no sé, cobre, qué sé yo. Entonces, dependiendo de las partículas que ellos vayan encontrando en su aceite usado, van a poder determinar qué parte del motor está fallando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, en algún caso, tanto el bloque del motor como la cabeza del pistón, o bueno, el pistón propiamente, están fabricados en aluminio, ¿ya? Pero este aluminio no tiene la misma aleación. En el pistón será de una aleación y en el bloque será de otra aleación. Entonces, dependiendo de las partículas que hay, de las partículas de aluminio que hayan en el aceite y de su composición, podrán ver si tu pistón está teniendo demasiado rozamiento o tu problema será en el bloque. ¿Ya? Entonces, esa es la tribología y el análisis tribológico. Bien. Nos estamos quedando sin tiempo, compañeros. La clase es hasta las 9. Entonces, vamos a terminar aquí y nos vemos el día de mañana a horas 7:30. Ok, Lisa. Perfecto, Lisa. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta mañana. Chao, 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 Lisa.